Muy buenas noches, amigos de Argentina. Quiero agradecer especialmente a la Comisión Directiva de la Cámara de Medicina Oftalmológica, al doctor Gustavo Bodino, su presidente, a la licenciada María Eugenia Nano, la vicepresidente, y al licenciado Juan Manuel Ibarguren, el secretario, y obviamente a toda la mesa directiva. Muchas gracias por esta amable invitación para un tema que quizás puede ser muy árido, pero obviamente muy importante. Eh, ¿Qué pretendemos con esto, con esta presentación y con el estudio del impedimento visual y sus causas económicas? Bueno, lo primero que queremos hacer es de dónde se obtiene esta información. Bueno, dicho sea de paso, no tengo ninguna cosa que reportar de conflictos de interés. Simplemente un ejemplo. En 2017 en Estados Unidos, no los quiero aburrir mucho con los números, pero verán ustedes que se hizo el cálculo y hay casi 25 billones. El término en inglés billones, acuérdense que es miles de millones. El término en español es realmente millardos o miles de millones de dólares. Pero una población en la que solo la pérdida de productividad cuesta 25 millones o 25 mil millones de dólares, entenderán la importancia. Y esto solamente es pérdida de productividad. Esto no quiere decir todo lo que además las personas que son ciegas o que tienen un impedimento visual severo están utilizando de mayores números de servicios se fracturan más la cadera, tienen pensiones, etcétera. Claro que en nuestro medio es mucho más difícil de cuantificar que en lugares como en Estados Unidos, en Australia, en Canadá o donde se iniciaron todos estos estudios, sobre todo en Australia, ¿no? Algunas definiciones. MSBI, y así la pongo porque ya en toda la literatura se utiliza, que es el impedimento visual moderado o severo, por su abreviación en inglés, que es 2060 hasta 20-200. Y hay que tomarlo esto muy en cuenta porque es la nueva definición. Antes era, era otra definición que alcanzaba hasta el 20-400. Y ahora ceguera es 20-200 o peor. Entonces ahí, por eso podrán ver en algunos lugares, oye, pero es que yo leí que la ceguera era tal o cual, y hay que ver cuándo leíste ese artículo, de dónde es, etcétera. Entonces, ¿qué factores se pueden estudiar? Bueno, es la pérdida de productividad, la pérdida parcial de productividad, mayores, alguien de la familia tiene que dejar de trabajar porque tiene mayor dependencia, etcétera. Todas estas cosas, y no los voy a marear con demasiados números, pero es lógico pensar que en la discapacidad visual en países empobrecidos, como son la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica, van a tener una desventaja adicional. Algunos términos clave, evidentemente no pretendo que se los memoricen, porque es donde hacemos estos cálculos, ¿no? Entonces, el PIB, el Producto Interno de todos los, perdón, de todo, el mercado total de todos los bienes y servicios finales. El ingreso nacional bruto es los productos residentes más los impuestos sobre los productos más los ingresos netos. El salario mínimo, bueno, no sobra decirlo, las tasas de desempleo y las tasas de participación en la fuerza laboral. Es decir, las personas de entre los 16 a 64 años que son, pensando que la mayor parte de los pacientes se retiran a los 65 años. Esto ya tiene algún antecedente. Habíamos trabajado con otro grupo bueno, con el mismo grupo de la publicación más reciente. En el 2015 lo que hicimos es actualizarla con fórmulas mucho más precisas y otros datos para que los cálculos de pérdida de productividad fueran, como dijimos, ya más precisos. Y en el 2012 verán ustedes aquí estos números que tenemos, incluso para México, donde yo estoy basado, dependiendo cómo lo calculábamos, si era por el método del GNI o GDP realmente en este caso, o por el método de salario mínimo. De cualquier forma, es muy importante el costo en México. Si utilizamos tan solo el del salario mínimo, que es el azul claro, verán ustedes que es algo así como 300 millones de dólares anuales, ¿no? Que es importantísimo.
Entonces, ¿qué hicimos con la actualización de los nuevos datos? Actualizamos las fórmulas, las fuentes de información de los mismos y ahora ya incluimos también aquellas cosas que, aquellos pacientes que tienen menor participación laboral, porque asumíamos que cuando alguien llegaba y tenía impedimento visual moderado o severo, dejaba de trabajar totalmente, lo cual no es cierto. Entonces los cálculos creemos que ahora son mucho más exactos. La edad de jubilación sigue siendo alrededor de 65 años, es lo que dicen la mayor parte de las legislaciones, y estos son los supuestos metodológicos que estamos utilizando, es decir, 30% de ceguera y 37% del impedimento visual o moderado. Otros supuestos metodológicos es que no todo el mundo deja de trabajar totalmente dependiendo del grado de impedimento visual, y eso solamente se los pongo como información para que lo pueda entender. Esta presentación con gusto mi gran amiga María Eugenia Naro la tendrá para poder compartirla. Las fuentes de los datos son fácilmente accesibles para todo el mundo y esto es lo importante de esta presentación. A diferencia de otros modelos, por ejemplo, hay uno de la Escuela de Salud Ocular de Londres que es muy bueno, pero es extremadamente complejo y realmente requirió 2 economistas en salud para poder calcularlos, ¿no? Entonces, esa información que ustedes pueden encontrar en Google de cualquier forma. Algunos cálculos adicionales, obviamente sumamos el costo de la ceguera y el costo del impedimento visual moderado o severo. Estos son algunos de los datos de donde lo estamos obteniendo. Como verán, en Argentina, la tasa de prevalencia de ceguera, perdonen el teclazo que acabo de identificar ahí, estamos hablando del 0.68% en la población general, ¿no? El rango del costo en Argentina, entonces, con este método, estamos calculando que si sumamos la pérdida de visión del costo de ceguera más el costo del impedimento visual severo o moderado, alcanza alrededor de 750 millones de dólares hasta alrededor de 1 millardo. Es decir, entre 750 y 1,000 millones de dólares lo que le cuesta a Argentina anualmente en pérdida de productividad. Si utilizamos, eso es nada más con el salario mínimo. Si ahora utilizamos el ingreso nacional bruto, es mucho más alto, como podrán ver. Si sumamos estos dos factores, ahora son 1,600 a 2,100 millones de dólares. ¿Dónde está la realidad? Probablemente en algún punto intermedio, ¿no? Y acuérdense que esto es solamente pérdida de productividad, no incluye mayor uso de servicios de salud, etc. Entonces, a nivel global, calculamos que en el 2020 esto es lo que pierde el mundo anualmente en salario mínimo. Si lo utilizamos en ceguera, si utilizamos ahora el modelo del impedimento visual moderado. Entonces, claro, mientras más factores vamos añadiendo, ya sea el ingreso nacional bruto o el impedimento visual moderado o ceguera, los números van variando. Pero lo que quería decirles es que dónde está realmente la realidad, probablemente en algún punto, como vemos aquí, el costo máximo de la pérdida de visión a nivel global puede ser que estemos entre los 216 y 584 mil millones de dólares. Si le suman todo esto, es prácticamente toda la deuda externa de Europa y de Latinoamérica. Entonces, con eso nos damos una idea de qué es lo que estamos encontrando. Y ahora ponemos todos los ejemplos. Esta división es muy peculiar, es la que de países, esta es la que la hizo el estudio de la carga global de ceguera, y si ven donde en Latinoamérica nos dividieron en el Caribe, la Latinoamérica de las Andes, central, la latinoamericana central, la tropical, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos el resto de nuestros países? Tienen que ubicarse ustedes ahí en esa realidad, pero como verán, mientras más desarrollada es la economía, obviamente más tiene una carga mucho mayor por el ingreso nacional bruto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones? El salario mínimo obviamente es menor que si tomamos el ingreso nacional bruto. La realidad debe estar en debe estar en alguno de estos dos puntos.
¿Cómo se compara nuestro modelo con el modelo más complejo? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Y no necesitamos de economistas de salud, no voy a entrar en todas las diferencias que hay. Eh, entonces, obviamente, los ingresos y cómo afecta a un país, pues va a depender de dónde estemos, ¿no? Eh, sigue siendo significativo. Nuestros países estamos en la gran mayoría en lo que en inglés es el MIC, es decir, los ingresos de low middle income countries, es decir, de ingresos bajos a medianos. Prácticamente todos estamos ahí, o sea, algunas excepciones que son a nivel macroeconómico. Por ejemplo, ustedes, México y Argentina están en los ingresos de medianos a altos, pero esto se traduce no en la gran mayoría de la población, ¿no? ¿Tiene limitaciones? Sí, obviamente. No calcula los costos directos e indirectos, como el de un cuidador, la familia que deja de trabajar, etcétera, pero no hay forma fácil de cuantificarlo, ¿no? Y solamente se utilizan aquellos de 50 a 64 años, que es donde está la mayor carga, pero obviamente muchos pueden dejar de trabajar antes, dependiendo cuál es el problema que tengan. No toma en cuenta el sector laboral informal, que por ejemplo acá en México se calcula que es probablemente algo así como el 40% o más. Entonces, dependiendo de dónde estemos, y obviamente en los últimos años la evidencia es limitada dado el COVID, ¿no? Que no tenemos todo lo que quisiéramos de información. Pero ya para concluir, creo que es un modelo simple que cada uno de ustedes puede aplicar, incluso en su propia región, en su propia ciudad, en su propio barrio donde estén. Creo que es importante porque con eso uno puede desarrollar el mensaje que uno quiere llevar a los políticos y a la población en general, que pueda alcanzar. Es decir, tiene un impacto real en el bolsillo y todos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, de alguna forma estamos pagando esto. Es decir, no somos Madre Teresa de Calcuta, ni el gobierno tampoco lo es. Debemos de tratar de llevar esta información para que podamos convencer a las autoridades, a la industria, a nuestros pacientes que hay y se puede hacer algo para mejorar lo que está sucediendo en nuestros países. Y con eso quiero darles las gracias y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Hasta luego.